Ya regresamos. Seguiremos calentando las noticias en El Comal. Bueno, y continuamos aquí en El Comal. Le agradecemos al profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte por estar con nosotros, José Andrés Humano. La militarización del país, pero pónganos en contexto, José Andrés, porque ya la gente anda perdida. En campaña se prometió algo, se estaba luchando por algo que pues se supone que se estaba haciendo, pero no se terminó del todo y ya hubo un para atrás. Pero pónganos en contexto porque ya nuestros comaleros andan hecho bolas, así como yo. Hola Cintia y Daniel, encantado de saludarlos a ustedes en su auditorio. Lo que tenemos es precisamente una reforma que busca trasladar a la Guardia Nacional, ahora sí, ya de manera formal a la Sedena, es decir, algo que ya estaba en la práctica. La Guardia Nacional fue conformada con plazas del Ejército, estaba conformada por militares, operaba bajo estándares militares, el titular era un militar, pero bueno, el hecho de que estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública era como de alguna manera pues se defendía el tema de que era una institución civil. Hoy pues el presidente ha pedido precisamente que deje de estar bajo la Secretaría de Seguridad Pública y que pase ya ahora sí a la Sedena. Y esto pues tiene que ver más con un tema de arreglar problemas administrativos, ¿no? Se vuelve complicado si las plazas y el presupuesto están a un lado, pero en cuanto a la estructura formal depende de otro lado, pues eso afecta a la operación y es lo que están buscando corregir con este cambio que pues es inconstitucional, ¿no? Es decir, a final de cuentas las tareas de seguridad pública le corresponden a los gobiernos civiles de los 3 niveles de gobierno, a las autoridades civiles de los 3 niveles de gobierno, y en ese sentido pues trasladar la Guardia Nacional a la Sedena pues es claramente un tema anticonstitucional, además de que pues no se espera que tenga grandes resultados en cuanto a cambios en lo que ya está pasando en las calles, en la incidencia, fuera de pues ya esta reestructura al interior del gobierno, que es más un cambio en ese sentido, ¿no? Y ahorita, ¿en qué está esta situación? ¿Ya fue avalado? ¿Ya tiene un mando militar la Guardia Nacional? Que de facto ya lo tenía, ¿no, José Andrés? ¿O en algún momento ha tenido mando civil? Porque yo recuerdo desde que se fundó, pasaron algunos policías federales hasta las filas de la Guardia Nacional y también elementos del ejército para conformar esta Guardia Nacional del presidente. La Guardia Nacional está conformada, efectivamente se trasladaron los elementos, los 26 mil y cacho elementos que estaban en la Policía Federal, más otro tanto que ha ido llegando de las Fuerzas Armadas. Hoy son más de 100,000 en la Guardia Nacional, prácticamente todos soldados. La Guardia Nacional estaba bajo el mando de un general, pero este general, digamos, estaba adscrito y jerárquicamente en la estructura del gobierno, pues dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Es decir, de la Secretaría Rosa Isela. Hoy pues lo que están haciendo es un cambio donde ahora sí terminan de mover todo a la Sedena, y en ese sentido pues ya jerárquicamente pues la Guardia Nacional va a depender ahora sí del secretario de la Defensa Nacional. De alguna manera pues sigue creciendo esta supersecretaría o este superministerio que hoy es la Secretaría de la Defensa, a la que pues aparte de las tareas de seguridad pública le han ido encomendando un montón de otras tareas, desde construir aeropuertos hasta cuidar migrantes y demás.
Esta reforma la aprobaron fast track, porque le urge al presidente presumir esto en el informe del 16 de septiembre. Entonces la aprobaron fast track en diputados, en una sesión maratónica sin tomar en cuenta la oposición ni nada. En diputados, y ahorita está en el Senado, donde pues Ricardo Monreal sí ha pedido tomarse un poco más de tiempo para analizar la propuesta, revisarla con calma, y pues por supuesto con las críticas que ha generado, la inconformidad respecto a que pues se había dicho que iba a ser una institución civil. Los que estudiamos estos temas siempre supimos que no era una institución civil, que era una institución militar disfrazada de civil, con el puro cascarón, pero bueno, hoy se quita eso, ¿no? Muy bien, por aquí nos mandan un documento de la minuta del proyecto de decreto, nos dice, será bajo las órdenes que disponga el secretario de Seguridad Pública Federal, solo pasa a ser un arma más del ejército como la infantería, fuerza aérea y caballería, aumenta el 40% del estado de fuerza, lo que ayuda a hacer frente al estado de guerra internacional que se vive. Rusia en caso de que Estados Unidos lo requiera. Esto es consecuencia a una reforma que se dio el año pasado a la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa y nadie dijo nada, nos comentan. Bueno, pues me parece que ha habido sí sectores importantes que se opusieron al tema de la Guardia Nacional desde un inicio. De hecho, a mí, desde que la propusieron, me pareció una mala idea, porque me parece que apostarle que una Guardia Nacional iba a solucionar los problemas de seguridad en el país no era realista. Es decir, por más guardias nacionales que tengas, ya son más de 100,000, son insuficientes, no se dan abasto, los traes desplazándolos de una emergencia a otra, y así no se puede construir seguridad de manera que sea sostenible. Todos los esfuerzos que han sido exitosos en México han sido esfuerzos que han partido muy desde lo local, con alianzas entre las autoridades locales, los empresarios, la sociedad civil y por supuesto con una participación del ejército y con un acompañamiento del ejército, pero como un actor más que se suma a una estrategia integral muy local, y ese tipo de cosas son las que han dado resultados en Coahuila, que soy una de las entidades más seguras del país. También ha sucedido pues lo mismo en su momento en Monterrey, ha sucedido lo mismo en su momento en Ciudad Juárez. Yucatán, aunque nunca tuvo problemas importantes de seguridad, es un ejemplo también de una construcción desde lo local de la seguridad. Entonces, sí hay evidencia de esto, no tenemos casos donde la saturación de militares dé como resultado una reducción sostenible de la violencia y la delincuencia, ¿no? Muy bien. José Andrés, queremos aprovechar que estamos platicando con usted. Si no tiene algo más que abonar a este tema, si lo tiene que abonar, adelante. Pero también preguntarle cómo visualizaron ustedes, cómo analizaron este ataque en contra de empleados de la Comisión Federal de Electricidad ocurrido el día de ayer en Sonora y en el cual pues gobierno federal y estatal prácticamente callaron durante 24 horas, fueron los últimos minutos apenas que han aclarado parte de lo ocurrido y que han expresado siquiera las condolencias a las víctimas, ¿no? Sí, muy trágico lo que sucedió con estos empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Pues hasta hoy han empezado a salir algunas declaraciones donde hablan de que probablemente el ataque lo perpetuaron miembros del grupo criminal de La Línea, sí, ¿no? Que es parte de las organizaciones delictivas que operan en Ciudad Juárez y que se infiltran también en Sonora. Creo que es un ejemplo de lo que está sucediendo en Sonora, una entidad en la que ha crecido muchísimo la violencia, los homicidios, la situación, por ejemplo, en lugares no solo en la sierra y no solo en las zonas que colindan con Chihuahua, sino en lugares como Cajeme, Guaymas, Empalme, pues la situación es muy preocupante. Hasta hoy pues no le han encontrado una respuesta
a la situación de violencia que enfrenta Sonora. Me parece que es un ejemplo de esto. Le han confiado, sobre todo el gobernador ha confiado en que más guardias nacionales que le van a mandar por su relación que tiene con el presidente va a solucionar el problema. Vemos que no, porque pasa el tiempo y Sonora sigue en una situación muy complicada. Pues el manejo con las víctimas es terrible, no solo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos lo que pasó con Heidi, ¿no? En Nuevo Laredo, ¿no? Esta niña que falleció por disparos de elementos de la Guardia Nacional, pues el presidente lo único que atinó a decir fue que pues, es la excepción y no la regla, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentable este tipo de situaciones, y creo que es un ejemplo muy claro de lo que está sucediendo en Sonora, ¿no? Pues, híjola, Fíjate, y ahí, José Andrés, le decíamos temprano, ¿no? Porque dice que fue la línea, dice el secretario de Gobierno, que desde los cerros les dispararon, uno de los carros explota, y todo esto nos recuerda mucho lo que pasó en el caso de Levarón, donde también fueron los de la línea, los que incursionan en Sonora. Pero, José Andrés, también sucede aquí entre Sonora y Chihuahua a la inversa. El grupo delictivo que rifa aquí en Sonora, que no me atrevo a decirlo yo porque ni siquiera se atreven a decirle las autoridades, va a Chihuahua y comete el crimen terrible de los sacerdotes jesuitas, ¿no? Entonces, los dos grupos incursionando en terrenos ajenos y causando bajas y tragedias en gente trabajadora, en gente honesta y en gente inocente. Pues desgraciadamente parece que claro, todo este tema está envuelto en disputas entre grupos criminales. El cártel, por supuesto, de Sinaloa con sus grupos locales como el grupo de los Salazar, el cártel de Caborca, el cártel de Juárez con sus aliados La Línea, ¿no? Todos estos grupos pues operando, y que al parecer pues esta tragedia con estos trabajadores de CFE pues parece estar también dentro de esta lógica de confusiones, aunque pues por supuesto falta investigar mucho y deslindar mucho, ¿no? Es decir, yo todavía no me animo a dar conclusiones como hechos. Me parece que todavía hace falta mucho trabajo de investigación para tener más claro qué es lo que pasó, ¿no? Y también sabemos, José Andrés, que cuando meten mano, cuando es obra del narcotráfico, de los diversos grupos del narcotráfico que hay en nuestro país, tampoco hay un resultado por parte de la autoridad. Eso, pues yo creo que ya lo pudiéramos dar por asentado, ¿no? Que hablan de que se va a dar una investigación y todo, pero ahí todos los grupos resultan intocables, ¿no? Pues desgraciadamente una de las cosas que imperan en México es el tema de estas fronteras muy borrosas, en donde uno ya no sabe dónde empieza el gobierno y dónde termina el crimen organizado, ¿no? Estas redes y estos vínculos y tentáculos que van desde las organizaciones criminales hasta las autoridades. Y entonces cuando tienes una situación así, pues se vuelve muy complicado el poder ir mejorando las condiciones de seguridad, porque pasa por entender esa zona gris en donde se conectan las autoridades con el crimen organizado, y a partir de ese entendimiento el poder ir cambiando la situación, ¿no? Muy bien, pues como siempre muy agradecidos con el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Sumano, por acompañarnos con estos importantes temas. A ustedes, un saludo a todo su auditorio. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.